Las penumbras de la noche se disipaban ligeramente de entre los cielos, abriendo paso a aquel cielo resplandeciente, aquel cielo azulado y ligeramente también, separando las nubes para así abrir paso a aquel omnipotente sol. Pero al paso del esclarecimiento y al fluido del tenebroso silencio que ya invadía el campo de batalla, lo acompañaba también un silbido pausado del viento, de ese viento maldito de la muerte, de entre aquellos hombres que ya habían padecido, con un paso lento, colocándose de pie, lentamente, arrastrando de entre la tierra el filo de una espada ensangrentada y al levantar aquel hombre su rostro, contempló al resplandeciente sol, que de su mismo destello no permitía ver la claridad de aquel rostro bañado en sangre. Su armadura yacía casi deshecha, su capa colgaba ya de solo un hilo, su casco ya casi destrozado, pero aún se veía en aquel casco glorioso, y de manera casi intacta, aquel emblema del Imperio Romano. Con dificultad para seguir, muy duras penas, se mantenía en pie aquel hombre, y por un instante de locura, ese instante que invadía su mente en la locura y perdición, por un instante volvió a la lucidez y lentamente fijó su mirada a sus espaldas y con terror vio a aquellos hombres legionarios que fuesen sus amigos de infancia, con los que compartió más de 1000 batallas sin temor alguno, y que en esa batalla no sería la excepción, puesto que estaba por delante ya todo tipo de enfrentamiento, las estrategias aprendidas. No había nada que fallar, pero algo había ocurrido. Aquellos que juraron lealtad, aquellos amigos de infancia, le pagarían con traición, traicionando a aquel general romano, general que hacía hacer valer su confianza, general que hacía valer su lealtad y sobre todo su palabra, aquel general que en ese breve momento de lucidez derramó entre sus pupilas lágrimas de profundo dolor. Esas lágrimas se mezclaron con aquella sangre que ya escurría de su cuerpo, de su rostro, y hacía ver aún más estremecedor su ya desfigurada forma humana. Quebrantado en espíritu, quebrantado en un dolor inmenso, aquel hombre retomó su andar, volvió cuerdo. Poco a poco los pasos eran más lentos, los latidos de su corazón más pausados, pero aún lo mantenía en pie. El poder llegar a brazos de su amada, aquella prometida que en su última vez que estuvieron cara a cara, se despidieran de una manera amarga, esa manera doliente por causa del mismo hombre que juró amarla por la eternidad. De pronto, al caminar de aquel soldado romano, de aquel que fuese niño, adolescente, legionario y general, de aquel imperio romano
que puso en aquel hombre la confianza para dirigir un ejército. De su cuerpo se soltó de su mano aquella espada de 1000 batallas. Su cuerpo no aguantó más y sucumbió por las heridas causadas por esa batalla. No se rendía aquel corazón de lealtad, y sobre el caluroso suelo empedrado, aquel hombre, aunque increíble pareciera, aún podía moverse. Se arrastraba ya cada vez más lento. Las llagas se abrían con el raspar de aquellas piedras. El corazón guerrero se extinguía. El tan solo respirar ya era muy pausado. De por delante, fijó su mirada y vio aquel espíritu de la muerte. El general, a ver aquel espíritu, imploró poder exhalar sus últimas palabras. Esa sombra maldita, la sombra maldita acechadora, le concedió tal deseo y entonces, tomando sus fuerzas del corazón, gritó al viento de manera valerosa que aquella su amada le perdonase por esa última vez. Ya sin aliento, ya sin fuerzas y listo para afrontar la muerte, esa sombra maldita, esa sombra de muerte, se compadeció de él por un instante y dejó ver por delante de él todos los hermosos recuerdos, su infancia segura, su infancia sin aquella figura paterna, pero que siempre se hacía valiente por defender a sus hermanos, aquellos hermanos que eran más pequeños que él. Recordó aquel momento donde un viejo legionario le enseñó sobre la lealtad y aquella palabra valerosa. Aquellas enseñanzas que adquirió en su adolescencia, y aún más dolió cuando recordó aquella vez que su prometida vio su rostro doloroso por aquella discusión, sin saber que sería la última vez. La sombra por fin quitó la última imagen de los ojos de aquel hombre. El general romano dejó ir de entre sus labios un último suspiro lleno de amor. Sus ojos no pararon de seguir derramando lágrimas. Y con una sonrisa doliente, aquel hombre quedaba ya sin vida, pues ese último suspiro le dio la valentía para poder levantarse un poco y quedar de rodillas, y así vivió su último combate. Bajo los destellos del sol ya brillaba su casco de 1000 batallas, destellaba la espada gloriosa. En su rostro ensangrentado quedó plasmada una expresión de amor. El viento resonó en toda su magnitud, y con tristeza el nombre de Greco. Sí, ese era el nombre de aquel hombre.